Buen día, mundo. Nos encontramos una vez más aquí en este espacio conversando entre hermanos en tiempo de pandemia. Primero le damos gracias a Dios por un día más de vida. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con nuestro querido amigo Dani, profesor de la Universidad Estatal de Nueva York, académico, internacionalista, gran revolucionario, socialista, humanista. Mi estimado Dani, muy buen día, hermano. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo has pasado? ¿Cómo estás pasando la cuarentena? Saludos al pueblo de Ecuador, Guayaquil, Manta, Quito, Esmeraldas, y saludos a los pueblos del mundo, que necesitamos más unidad que nunca, más conciencia, nervios de acero en estos momentos. Son momentos bien difíciles. Estamos transmitiendo desde el Bronx, Nueva York. Esto se puede llamar el epicentro del epicentro, porque aquí en los barrios pobres es donde más casos de COVID se están dando. Aquí es que la pandemia está dando fuerte, porque aquí, si tú llamas a una ambulancia, puede tardar mucho tiempo en llegar. Si tú vas al hospital, casi no hay camas, no hay mascarillas. Entonces, la escasez de esos recursos, ¿no?, nos está dando duro en estos momentos. Y así les puedo charlar más de todo eso. Dani, hermano, ¿cómo estás pasando tú la cuarentena? He escuchado a otros compañeros que han pasado en casa y sin embargo, conversando fuera de esta conversación online, tú me decías que más bien has estado trabajando. Cuéntame, ayudando a los más necesitados. Cuéntame, Dani, ¿cómo has pasado tú la cuarentena? Bueno, yo por lo personal, yo estoy fuerte. Mi sistema inmune está fuerte, no tengo tanto miedo en lo personal. El miedo es que yo puedo transmitir algo a mi mamá, a la pura mía, que tiene ya su tercera edad. Entonces, ese es el miedo que nos da, y los tíos y las tías mías, los abuelitos, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí la policía, el Estado, el gobierno no hace gran cosa para los pobres. O, lo he dicho, no hace nada. Entonces somos nosotros mismos, las organizaciones de base, las iglesias que prestan ayuda, que tratamos de llevar algo de comer a algunas familias. Pero claro que no queremos tomar riesgos y se nos han enfermado varios compañeros. Entonces, ¿cómo podemos llevar comida si los compañeros están enfermos? Entonces, todo aquí está un poco difícil. Pero en los proyectos, en la vivienda pública, hay muchísimas familias indigentes y ancianos que no tienen capacidad de conseguir comida. Entonces, es un trabajo voluntario que hemos intentado hacer. Yo soy profesor universitario, tengo 150 estudiantes, la mayoría son inmigrantes o sus familias emigraron, ellos nacieron aquí, de nacionalidad dominicana, puertorriqueña, mexicana, ecuatoriana, por cierto. Bueno, de todas las naciones de América Latina y del Caribe, ¿no? Yo diría ahora mismo en Nueva York es un 20% de mis estudiantes que están enfermos, que están batallando, algunos con condiciones críticas, a otros que están en una situación más o menos, y de ese 20% también me refiero a los que han perdido familiares muy cercanos. Entonces realmente mucha tragedia. Cuando uno abre su página de Facebook o Instagram, se lean como los obituarios, los homenajes a los muertos. En inglés se dice obituary, en español yo creo que es mortuorio o algo así, pero los homenajes a los que se nos han ido, que han fallecido. Entonces, es un tiempo de mucha tristeza, mucha rabia, porque Trump y esos gobernantes no responden a nuestras necesidades, pero por supuesto de la resistencia también. De eso mismo te iba a preguntar, Dani. Primero, quiero solidarizarme con nuestros hermanos estadounidenses que están sufriendo terriblemente esta pandemia. Incluso se conoce a nivel mundial que es el epicentro. Aquí en el Ecuador nosotros hemos tenido una situación drástica donde para muchos ya es conocido que se han tocado a muchos ciudadanos, incluso les ha tocado quemar a sus muertos en las calles, otros que llevaban
a sus familiares a ser atendidos a los subcentros de salud por algún tipo de enfermedad, ni siquiera netamente por el COVID, por otros tipos de enfermedades. Los llevaban a los subcentros de salud y luego no sabían nada de ellos durante días, aparecían ya muertos, algunos muertos incluso no los encontraron, se perdían entre los demás muertos. Aquí en Ecuador estamos viviendo un caos porque el gobierno no ha sabido manejar esta situación, lo cual ha hecho que esta emergencia sea totalmente caótica. Te pregunto, Dani, ¿cómo está manejando el gobierno de Trump este tema de combatir al COVID, esta pandemia? Bueno, anoche mismo Trump, de una forma muy arrogante, unilateral, se retiró de la Organización Mundial de Salud. Demuestra de nuevo esa actitud prepotente de Trump y su administración en un tiempo cuando necesitamos solidaridad, unidad, conciencia. Trump va hacia el otro camino. Hay más personas presas que nunca en esta sociedad, muchos inmigrantes detenidos que están corriendo muchísimos riesgos. Entonces la actitud del gobierno ha sido muy prepotente. Y creo que estamos viviendo un momento que el pueblo norteamericano y el pueblo ecuatoriano están más conectados que nunca, ¿no? Porque los primeros dos titulares a partir del jueves y el viernes eran de las fosas comunes, los llamados camposantos. Aquí lo llamamos en inglés paupers' graves. Serían como tumbas de los anónimos o tumbas de los pobres. Traducido al español, ¿verdad? Un camposanto. Eso era un titular con las imágenes de los drones que estaban develando lo que había pasado. Y por supuesto el titular de lo que pasó, la tragedia en Guayaquil. Entonces ustedes tienen su gobierno neoliberal con Lenín Moreno y nosotros aquí pues más allá del neoliberalismo, un gobierno fascista, un gobierno racista que representa realmente lo peor de la personalidad norteamericana y personalidad de lo peor de la humanidad, ¿no? Un tiempo cuando tenemos que abrirnos y abrazarnos como humanidad. Trump sigue insistiendo en interferir en los asuntos internos de Venezuela, de Irán. Ha querido apretar el bloqueo contra el pueblo cubano, contra Zimbabue, contra Irán. Está aprovechando esas coyunturas para promover más racismo, más fascismo, más guerra. Y bueno, eso me puso a pensar que Lenín Moreno también, el gobierno ecuatoriano, en vez de buscar solidaridad y aprovechar el liderazgo y el humanismo de Rafael Correa, de Jorge Glass, ¿qué han hecho? Han perseguido a esos grandes voceros del pueblo ecuatoriano. Entonces ahí podemos sentir esas divisiones que en inglés, ¿verdad? Leadership, pero hay misleadership. Es una falta de liderazgo, no es un buen liderazgo. Así es. Mira, Dani, tenemos algo muy en común, nuestro gobierno. ¿Ah? Tenemos una peculiaridad entre el gobierno de Trump y el gobierno de Moreno. Acá, Lenín Moreno, en medio de esta terrible pandemia, Ecuador entró en cuarentena el 17 de marzo, pero fue el 14 de febrero que entró una ciudadana ecuatoriana de 71 años proveniente de España que presentaba los síntomas leves de esta enfermedad. Hasta que a finales de febrero, recién el Ecuador, el 28 de febrero, recién el Ecuador, por esta paciente que te digo que presentaba síntomas leves, declara a Ecuador con ya declara Ecuador con un paciente de esta pandemia. Y luego tuvimos más, incluso falleció esta paciente. Hasta el 17 de marzo ya nosotros estábamos con cientos de contagiados. El presidente Lenín Moreno no apareció hasta el 2 de abril, cuando ya en Ecuador habían más de 3,000 y pico de contagiados, ya habían muertos, y sale a felicitar al gobierno, sale a felicitar a su equipo de gobierno, cuando ya veíamos a gente quemando muertos en las calles, con muertos dentro de su casa días, semanas, sale a felicitarlo. Pero esto no es lo descabellado. Lo descabellado es que por encima de esta pandemia, este gobierno se da el lujo de pagar $325 millones en bonos
a empresarios del sector internacional y privado, incluso del Ecuador. Se da el lujo de pagar 325 millones de dólares. Hace 3 semanas renuncia la ministra de Salud Pública en el Ecuador diciendo que ella renuncia porque entre los motivos que le empujaban era la falta de recursos para combatir esta pandemia. Pero sin embargo el gobierno paga estos 325 millones de dólares. O sea, estas son parte de las políticas neoliberales, de estos gobiernos neoliberales que evidencian sus intenciones, que no tienen nada que ver con el humanismo, ni querer salvar a nuestra sociedad y al mundo de los problemas que enfrentamos. Mira, incluso rechazó el apoyo solidario que le estaba brindando el gobierno bolivariano de Venezuela. Rechazó el apoyo. En Venezuela apenas habían docenas de contagiados y ya estaban los aviones de China llegando a Venezuela con herramientas, con utensilios, mientras que en Ecuador ya teníamos a miles de contagiados, muertos, gente quemando sus familiares en las calles y no teníamos nosotros ese apoyo de alianzas internacionales porque el gobierno mismo no lo había permitido. Es más, en noviembre del año pasado, este gobierno despidió y cerró los contratos que teníamos con Cuba, donde se fueron más de 400 cubanos que trabajaban acá con nosotros y que salvaban cientos de vidas. Es lamentable, Dani, tenemos algo peculiar nosotros con nuestro gobierno, ¿no? Sí, la traición de Lenín Moreno todavía es difícil de entender, porque pensábamos hace 2 años y pico que Lenín Moreno representaba la línea de Rafael Correa y de aquel valiente presidente asesinado en el avión en 1980. Recuérdame el nombre, disculpa. Roldós. Jaime Roldós Aguilar. Jaime Roldós, ¿verdad? El pueblo ecuatoriano, pueblo quechua, con esa gran historia de lucha, todos esos pueblos indígenas, y que Lenín Moreno llega a traicionar nuestra causa, a traicionar a los humildes y los pobres, pues fue una traición a los pobres del mundo, no nada más los sectores humildes de Ecuador. Fíjate, Víctor, aquí vivimos un racismo fuertísimo. Anoche mismo en Miami, la policía esposó a un amigo médico porque era negro y estaba haciendo un trabajo voluntario para los que no tienen casa, los llamados podioseros. Y la policía llegó, lo acusó, no sé de qué cosa, y lo esposaron. O sea, eso no tiene ningún sentido cuando el médico, pero porque era un médico negro y ellos no están acostumbrados a ver el afroamericano así. Entonces, el racismo, este momento con el coronavirus está desnudando más que nunca la supremacía blanca, la segregación racial, las grandes diferencias que existen para los ricos y los pobres. Y cuando tú vas a los edificios públicos, los proyectos, un 99% son afroamericanos y inmigrantes latinos. Y aquí es donde el distanciamiento social es lo más difícil, porque si tú quieres coger el ascensor para subir al piso 40, es como una caja y tienes que meterte ahí con 5 otras personas. Entonces, ¿cómo puedes distanciarte? Y la persona tiene que salir a comer, buscársela. Además de eso, ¿quiénes son los trabajadores esenciales? ¿Quiénes siguen operando los metros públicos, las guaguas, los buses, como ustedes dicen, ¿verdad? El español mío es medio cubano o dominicano, porque en Nueva York hay una gran comunidad dominicana y puertorriqueña. Cubanos no hay tanto, pero pasé un tiempo en Cuba. Entonces, bueno, ese racismo hay que destacar, el racismo que existe. Por eso decimos que el epicentro del epicentro son los barrios marginados de Nueva York, porque el rico, ¿no? El rico tiene su castillo, su mansión, no tiene las preocupaciones que tenemos nosotros. Es lamentable esta situación, Dani, que tenemos que enfrentar en estos tiempos de pandemia donde los pueblos deberíamos estar más bien unidos y protegernos, apoyarnos como hermanos que realmente somos y juntos salir de todo esto. Dani, ¿y cuál es tu visión en torno a la geopolítica del mundo? ¿Cómo ves al mundo actuar en torno a esta pandemia? Algo que yo siempre he soñado y hemos trabajado en eso es forjar una conciencia internacionalista
entre el pueblo norteamericano, entre los gringos, como se puede decir popularmente, ¿verdad? Yo siempre digo, Víctor me conoce hace un tiempo, yo no soy gringo, yo soy norteamericano, porque no, los Estados Unidos no es la única parte de América, es todo un continente, dos continentes, ¿verdad? Es un hemisferio, ¿verdad? Entonces, honestamente, mis propios hermanos de sangre, mis primos, mi familia de sangre, ellos no saben de Venezuela, ellos no saben de Rafael Correa y su legado, ellos no saben de Cuba, de Irán. Es un país muy mediatizado. Ellos creen en todas las mentiras y propaganda de Fox, de CNN, de MSNBC. Y cuando es propaganda y mentiras, 24 horas, ellos no saben inhalar y exhalar de una forma libre. Entonces, nuestro trabajo es concientizar, educar. Yo cuando voy a reuniones familiares, a veces no me atrevo a tocar esos temas porque me gritan, me insultan, me quieren humillar. Aunque yo fui a aprender español, ¿verdad? Yo me defiendo en español. Yo fui a vivir, a ser testigo. Ellos, la gran mayoría de nuestra gente, los gringos, los llamados gringos, ¿verdad? Nunca han salido de su mundo, de los Estados Unidos. Es apenas 38% de nuestra población que posee pasaporte, porque el pasaporte es dinero, es una inversión, ¿verdad? Viajar por el mundo es el lujo del rico, no del pobre. Entonces, esperamos que ese momento, de esa tragedia, de esos seres humanos que estamos perdiendo, de Guayaquil al Bronx, a Barcelona, ¿verdad? De aquí puede salir más conciencia, más humanismo, que se puede desnudar el capitalismo y ver que no hay futuro en un sistema tan egoísta ahora mismo en los Estados Unidos. Es un individualismo encabezado por Trump. Trump es un ignorante, no conoce culturas, lenguajes, es un billonario que nunca ha tenido que buscársela como nosotros, que sabemos trabajar y siempre hacer sacrificios. Es alguien que nació con tantos privilegios. Es un señor ignorante, racista y sordo y ciego. Bueno, sí, es lamentable que en estos momentos, repito, Dani, donde se debería tener una visión de hermandad del mundo, más bien veamos estas diferencias. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo. China, que fue el epicentro de esta pandemia, en la reunión que hubo del G8, manifestó el presidente Xi Jinping, manifiesta claramente de que China está predispuesto a dar todo su contingente de apoyo económico, científico, para poder combatir juntos esta pandemia. ¿Sí me estás escuchando bien, Dani? Sí, para combatir juntos esta pandemia. Y sin embargo, vemos que Estados Unidos, como tú bien lo decías, un país que es hoy en día el centro de esto, en vez de sumarse a este argumento que plantea China, más bien muchos por ahí, muchos intelectuales por ahí tratan de decir que este es un virus creado por China. Se ve cómo se crea acusaciones como lo que le hicieron al gobierno de Venezuela, acusándolo de narcotraficantes, mandando buques, ejército al Caribe. También vemos cómo aumentan los bloqueos, como el caso también de lo que tú bien mencionabas, a Cuba, a Irak, y esto demuestra un poco la visión de lo que es un gobierno neoliberal. Yo creo que este es un momento en el que el mundo va a conocer las realidades de muchos gobiernos neoliberales, como también las realidades de aquellos gobiernos humanistas socialistas. Estamos en un balance. Yo en una entrevista que tenía para el BRICS de Venezuela, decía que hoy es el momento de hacer un llamado a todos los sectores humanistas, llámese musulmanes, llámese islam, llámese en cristianos evangélicos, cristianos católicos. Es el momento de hacer un llamado a todos los sectores, llámese en movimientos partidistas progresistas, llámese en sectores creyentes, excepto en los sectores neoliberales, porque ya nos han demostrado que ellos no están en nuestras intenciones de querer vivir en un mundo de hermanos. O sea, pero es el momento de estar todos juntos. No descartaría que luego de esto o en torno en este proceso, porque todavía no hemos salido de esta situación, se desarrolle un nuevo orden mundial. Yo le hago un llamado a la juventud también en esto, Dani, a la juventud especialmente a que nos unamos. La juventud debería estar más unida que nunca en todo el mundo. Los jóvenes también a alzar nuestra voz para salvar nuestro planeta, salvar nuestro futuro, que es el que está en juego, ¿no? Y no permitir que estos monstruos neoliberales, por
porque no es que lo decimos nosotros, la gente de creer que somos nosotros porque tenemos ese espíritu humanista, ese espíritu socialista de creer que nosotros somos los que queremos desprestigiar a estos gobiernos, que hablamos mal de estos gobiernos capitalistas. No somos nosotros, es la realidad la que está ahí, es la realidad la que se evidencia. Nosotros tenemos argumentos, hay evidencias para poder decir que el mundo necesita un cambio radical y que estos gobiernos que no están en estas condiciones de este cambio que necesita el mundo, pues deben salir de donde están y dejarnos a nosotros en paz. Yo decía aquí en mi país, decía a ciertos amigos, ya quisiera que los malos se vayan a vivir a un lado del planeta y los buenos nos dejen vivir a otro lado del planeta. Que los malos se exploten, si entre ellos mismos si es posible se destruyan, peleen, pero es que no nos toquen nuestro planeta. Y que a los buenos nos dejen vivir en paz. Yo decía eso de indignación, Dani, de ver cómo existe esta gente que no entra en estas condiciones de humanidad, que ya no queremos guerra, ya no queremos nosotros ver destrucción en nuestro mundo. Queremos un mundo más realista. Siendo más realistas. Como decía Ernesto Che Guevara, seamos realistas, hagamos lo imposible. Los ricos no van para ninguna parte, porque ellos no van a otorgar su riqueza y su pillaje, su robo a nosotros. Solo tenemos que exigirlo y cogerlo. Tenemos que cogerlo en nuestras propias manos. Tenemos que luchar, ¿verdad? Entonces sí, la juventud obviamente se está despertando. La juventud norteamericana estaba muy firme con Bernie Sanders. Bernie Sanders es un tipo como Salvador Allende o Jacobo Arbenz o Jaime Roldos, ¿no? Es un luchador para los pobres, los inmigrantes, los sectores más desfavorecidos. Pero el sistema y la prensa mainstream le dieron durísimo a Bernie Sanders. Entonces él se retiró hace apenas algunos días. Y ahora estamos frente a una opción entre dos capitalistas, dos sirvientes fieles del capital, del neoliberalismo. Joe Biden, el Partido Demócrata, no ofrece nada a la juventud, a los afroamericanos, a los pobres, a los inmigrantes. Entonces el pueblo se siente desilusionado con el sistema político y por eso los movimientos sociales están más activos que nunca, aunque ahora mismo hay que ser creativo porque no podemos salir a la calle. Y la policía, la brutalidad de la policía, igual que en Quito, nosotros vimos las imágenes de la policía brutal. Las personas que salen, los vendedores que tienen que comer y vender, y la policía llegó muy agresivo, ¿no? Es así mismo aquí en Nueva York. La policía te ve muriéndote de hambre y no te ofrece nada, no hace nada. Pero en el momento que tú cometes cualquier delito porque tienes que comer, o tú brincas encima de la vaina para coger el metro, te meten preso, te brutalizan, te humillan. Entonces, bueno, nuestra juventud se está despertando y por eso es tan importante, ¿no? Esos enlaces entre nosotros. Y la próxima vez buscamos ya yo tengo mis 41 años. Yo era vocero. Yo era vocero de la juventud en un tiempo. Ya yo soy vocero de otros sectores de la sociedad. Bueno, ahora trabajamos de manera general, pues, Dani, porque también es junto a nuestro pueblo que salimos adelante, ¿no? Los jóvenes solos no somos nada si no estamos en el entorno de toda la familia, preocupados por todo el contraste no humano. Dani, hermano, un gusto conversar contigo. Quisiera que nos envíes un mensaje al mundo, un mensaje personal como Dani, un mensaje a quienes nos estarán escuchando en estos momentos. Dani, por favor, un mensaje de tu parte. El mensaje que siguen luchando, aprovechan esos momentos de cuarentena. Tú ves aquí atrás Malcolm X y la Revolución Soviética, aunque sí me hace falta mi trabajo y mi familia, me aprovecho para estudiar y tirar páginas para la izquierda, como se dice. Entonces aprovechen esos momentos. Malcolm X es como un referente nuestro revolucionario, como Ernesto Che Guevara para ustedes, ¿no? Y Malcolm X dijo que la historia es el pasaporte hacia otro horizonte. O sea que estudiamos la historia, estudiamos la Pantera Negra y los Young Lords y los ejemplos revolucionarios del pasado,
para poder entonces aprovechar ese conocimiento hoy. Y termino con eso. Nosotros, los pobres, somos el 99.9%. Nosotros somos la gran mayoría. Nosotros somos la clase esencial. Esos burócratas, esos parásitas, los ricos, la burguesía. Nosotros no necesitamos ellos. Ellos dependen de nosotros. Nosotros no necesitamos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los Trump y los Clinton. Eso es lo que Víctor dijo, de echarlo a una isla y quisiera yo que fuera tan fácil. Sí. Entonces, eso es nuestra lucha. Ellos son una clase parásita, nosotros somos los esenciales y el futuro pertenece a quienes preparan hoy para ese futuro. Entonces, mi solidaridad para el pueblo de Guayaquil, Esmeraldas. Espero encontrarme en Ecuador cuando se acabe todo eso. Allá nos movemos, me muevo con Víctor y tengo hasta familia que estaban tan cansados de la pobreza y el racismo aquí que tengo un primo hermano que se mudó a Quito. No habla ni una palabra de español, pero se mudó allá porque estaba cansado del racismo y la injusticia aquí. Bueno, Dani, bienvenido vas a ser acá en nuestra tierrita verde de Esmeraldas, Ecuador. Ya sabes, tienes acá una segunda casa. Cuando pasemos, Dios quiera, de todo esto para los creyentes, para los que no son creyentes, pues ellos toman sus medidas personales. Cuando pasemos todo esto, pues Dani, nos estrecharemos un fuerte abrazo, esperemos volvernos a encontrar y este Ecuador te recibirá con los brazos abiertos, hermano. Cuídate mucho. Bueno, estamos a la orden aquí en el Bronx. Igualmente, sabemos que allá tenemos una casita por donde Dani, ¿sí? Cuídate mucho, hermano. Claro que sí, muchos libros. Para adelante, hermano. Vamos a salir de esto, vamos a vencer. Pasa bien, bendiciones. Gracias. Para adelante, siempre para adelante. Bye.